presidente de la República Argentina, señor Mauricio Macri, y su esposa, señora Juliana Aguada, señor presidente de la Cámara de Diputados de Chile, señor Osvaldo Andrade, presidente de la Corte Suprema primero, señor Canciller de la República Argentina, señora Canciller, señora Susana Malcorra, señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Geraldo Muñoz, señor Ministro de Defensa de la República Argentina, señor Julio Martínez, señor Ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, señor Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Viedo, gobernadores de las provincias de San Juan, Neuquén y Mendoza, señores Sergio Uñac, Omar Gutiérrez y Alfredo Alcornejo, señor embajador de Argentina en Chile, don José Octavio Bordón, señor embajador de Chile en Argentina, señor José Antonio Iragallo, representantes del cuerpo diplomático, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile y Argentina, señor alcalde de la Comuna de Colina, don Mario Lavarría, autoridades nacionales, regionales y locales, amigas y amigos. La verdad que quiero agradecer muy sinceramente al presidente Macri y a los hermanos argentinos que nos acompañan en la conmemoración de este momento que fue tan decisivo para Chile como para la región y cuya victoria pertenece a nuestros pueblos, que en la batalla supieron ser uno. Una misma fuerza, una misma causa libertaria, una misma esperanza y un mismo ejército de los Andes. El combate vivido aquí fue más que un éxito militar, fue el primer triunfo de una causa de dimensión americana y de una visión compartida que tenía la y queremos recuperar. En esta batalla de reafirmación de la independencia de Argentina, pero sobre todo la independencia de Chile y Perú, comenzó a hacerse posible mediante una cadena de victorias que luego sumaría a Maipú y culminaría en Lima. Así comenzó a cerrarse el cerco contra la opresión, reavivando el impulso libertador de todo el continente. Aquí luchamos y vencimos juntos a nuestros hermanos argentinos luego de cruzar la segunda cordillera más alta del mundo. Supimos ser más en la batalla y reivindicamos junto con la idea de libertad un principio básico que marcó nuestra relación y nuestro destino, el principio de que de la unión nace la fuerza. Y si juntos luchamos entonces, juntos conmemoramos y celebramos hoy. Muchos de quienes nos acompañan hicieron ahora la misma travesía que aquellos antepasados que nos dieron patria. Atravesaron enormes montañas y sortearon profundos abismos. Sufrieron el calor del día y del intenso frío de la noche. Y sintieron en carne propia la admiración por aquellos miles de hombres que combatieron hace 200 años. Hombres cuyo viaje de ida se inició en condiciones nada felices, cuando tras el desastre de Rancagua, los patriotas chilenos fueron recibidos en el suelo argentino. Allí nuestros hermanos trasandinos, con generosidad y cariño fraterno, se sumaron al sufrimiento patriota y se hicieron uno con nuestro pueblo en su grito de libertad. Nuestros libertadores, San Martín y O'Higgins, comprendieron desde el inicio que la independencia de uno no era posible sin el otro y que la libertad de la región dependía del esfuerzo mancomunado. San Martín decía en carta al subdelegado de la villa de San Felipe, que lo voy a citar: o la América es libre a costa de su propio esfuerzo, o desciende encorvada al cadalso que preparan los tiranos. No hay medio. Mi ejército viene decidido a morir o a ser libre. Tal era la determinación de los patriotas y es el temple del que están hechas nuestras naciones. Y en momentos en que el planeta enfrenta con resurgimiento ideas que propugnan la disgregación, la xenofobia, el aislacionismo y el proteccionismo comercial, Chile y Argentina, como repúblicas hermanas, se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad, para reivindicar la fuerza y el alcance del esfuerzo coordinado de la integración bilateral y regional, para renovar nuestros votos de cooperación y de amistad mutua y con otras naciones. Hemos iniciado una agenda de colaboración que, aún con un trecho importante por recorrer, nos ofrece una perspectiva de desarrollo compartido más potente y con beneficios mutuamente convenientes. Debemos, por tanto, continuar profundizando los aciertos, corrigiendo los errores y sumando iniciativas que nos permitan acercarnos a una asociación más plena. Hoy mismo con el presidente Macri hemos tenido una reunión y hemos conversado sobre los avances que más podemos hacer hacia adelante, entre otras cosas sobre los temas de mayor cooperación en el ámbito de los desastres naturales. Y hemos firmado, ustedes han sido testigos, la declaración de Chacabuco, en la que plasmamos algunos aspectos importantes de la relación bilateral, como también nuestra visión compartida del contexto regional. Chile tiene la voluntad de avanzar
envíen su relación con el Perú en la misma dirección que ha logrado hacerlo con Argentina, tal como fueron capaces de hacerlo los libertadores de Argentina y de Chile en su gran empresa emancipadora. Y para ello estamos trabajando con el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, decididos a avanzar sin pausa. Chilenos, argentinos y peruanos defendemos hoy los mismos valores de aquellos hombres diversos en acentos, culturas y colores de piel que lucharon y vencieron en Chacabuco. Creemos firmemente en la paz, en la solidaridad, en la libertad, en la justicia. Estamos convencidos que existe una comunidad de intereses entre vecinos y que la prosperidad depende de la integración. Hoy es un triple aniversario para Chile. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago y se inició formalmente el proceso que llegaría a constituir a Chile en una patria. El 12 de febrero de 1817 ganamos la batalla más decisiva para que Chile fuera una república independiente, independencia que se firmó finalmente el 12 de febrero de 1818. Es un día que nos habla de la prosperidad de los pueblos y del derecho a darse su propio destino. Una fecha que habla del fin de los súbditos y del sitio protagónico de los ciudadanos. Un día que nos habla de la hermandad y del futuro común. Un día que habla de la solidaridad más allá de fronteras, tal como lo pudimos comprobar hace pocas semanas, cuando en medio de los incendios forestales Argentina envió a sus brigadistas que combatieron codo a codo con los nuestros el fuego. He agradecido personalmente al presidente Macri este gesto de solidaridad que se sumó al apoyo de otras naciones amigas. Hace 200 años comprobamos que ni un muro natural de miles de metros de altura puede ser una barrera infranqueable para el deseo de libertad y de encuentro que anima a las personas y a los pueblos libres. Y hoy, juntos reivindicamos la disposición de que estas montañas no sean una separación, sino signo del destino común que labraron para nuestros pueblos los próceres que aquí lucharon y vencieron para ganar las patrias libres y prósperas que hoy nos toca engrandecer. Muchas gracias. Para lograr la independencia de medio continente. Muchas gracias, Presidenta Bachelet, Michelle, por haberme invitado a compartir esta conmemoración tan importante. Muchas gracias a todas las autoridades de la hermana República de Chile, de la Argentina, de los chilenos y argentinos que nos acompañan. Quiero también felicitar a aquellos que despedí el 24 de enero en Mendoza, que emprendieron el mismo recorrido por los mismos pasos, que deben estar pensando todos cómo pudieron en aquella época animarse a tamaña hazaña logística, porque no solo era venir a batallar por la independencia con los realistas, sino vencer semejantes complicaciones de la geografía. Y lo hicieron. Por eso hoy es tan importante que recordemos la memoria de no solo de San Martín y O'Higgins, sino todos aquellos que los acompañaron y se animaron a pensar que se podía. Y creo que en este momento, hablábamos en la reunión anterior con la Presidenta, el mundo presenta desafíos enormes, tan grandes como las cordilleras que nos separan. Y es más que nunca que tenemos que pensar de qué manera vamos a ser exitosos frente a esos desafíos y transformarlos en oportunidades para nuestros pueblos. Y sin duda es por el mismo camino que decidieron recorrer San Martín y O'Higgins, que juntos, trabajando nuestros pueblos, buscando que realmente en esa complementación encontremos mejores oportunidades de progreso para todos aquellos que habitan nuestros países. En este año hemos hecho grandes progresos. Yo siento que realmente nos hemos puesto a trabajar en la integración física, en los pasos fronterizos, en acuerdos económicos nuevos que permitan una mejor complementación, el intercambio cultural, militar. Y ahora se presenta algo que puede ser algo maravilloso, un campo maravilloso de demostración que esta integración viene por más, que es un salto hacia adelante sin precedentes, que es integrar y coordinar las fuerzas que combaten las crisis de estos
problemas de la naturaleza que tenemos hoy producto del cambio climático. Hoy tenemos realmente cosas que nos sorprenden diariamente, que decíamos con la presidenta que lamentablemente vivimos diciendo la peor inundación, la peor sequía, el peor incendio de la historia, y esto parece que no va a parar. Entonces, ¿qué mejor que estar preparados y juntos para complementarnos, ya que compartimos a lo largo del territorio ambos problemas? Entonces creo que esto es un campo más y tenemos que seguir pensando en otros para integrar nuestras comunidades. 200 años de historia, 200 años de encuentros, a veces desencuentros, pero hoy creo que definitivamente conciliación, armonía, paz y trabajo en conjunto es lo que nos mueve a todos los que habitamos en ambos países, con una profunda admiración de la Argentina y de mi gobierno porque lo que ha logrado el pueblo chileno en las últimas décadas trabajando con visión de futuro. Así que gracias y espero que realmente sigamos trabajando juntos por ese futuro que todos nos merecemos. ¡Viva Chile y viva Argentina! ¡Viva! Como una forma de ratificar lo anterior, invitamos a ambos presidentes a ubicarse en la base del monumento para la tradicional fotografía protocolar. Invitamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Chile, a los ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Defensa y embajadores en ambos países, a los comandantes en jefe de los ejércitos de Chile y Argentina, y al alcalde de la Municipalidad de Colina, ubicarse junto a ambos presidentes para la fotografía correspondiente.